Cuando vemos cráneo, el libro de ustedes los aborda por visiones o normas. Lo mismo norma que visión. Nosotros lo vamos a ver en su conjunto, pero hueso por hueso, porque si no cuesta mucho entender dónde está el hueso, cuáles son sus accidentes. Algo que sí debo saber es que todos los huesos del cráneo se unen por medio de suturas, bien sean esquindilesis, escamosas, dentadas como son estas, planas, etc. Todos se unen por medio de suturas. Y otra cosa que debo saber es que todas las suturas tienen nombres, porque normalmente uno piensa que nada más hay sutura coronal, sagital y lamboidea, y eso no es así. Los huesos del cráneo los vamos a dividir en huesos del neurocráneo, que son los huesos de la calvaria que rodean al encéfalo. Son 6 huesos, de esos 6 huesos 2 pares que son parietales y los temporales, y los 4 impares que son el occipital, el frontal, el etmoide y el fémur. Y los huesos del viscerocráneo o del macizo facial, que son los huesos de la cara, que son 7, de esos 7 hay 6 pares. Y de esos el único impar es el boco. Ahora, la mandíbula es un hueso independiente, no se cuenta entre los huesos del cráneo. La mayoría de los huesos del cráneo son huesos planos, tienen una tabletera interna y el tejido esponjoso al medio se llama diploide, excepto algunos como el etmoide y el efenoide, que son irregulares. ¿Okay? Entonces, en el cráneo voy a tener las suturas más famosas, que es la sutura coronal. Del escama yo tengo 3 huesos que tienen porción escamosa, que son occipital, temporal y frontal. La escama del frontal se une con los 2 parietales y forman la sutura coronal. La unión de los 2 parietales forma la sutura sagital. Y aquí vendría la sutura lamboidea de forma de letra griega lambda, que es esta, hasta aquí. Este es occipito mastoidea. Por ejemplo, este es parieto mastoidea, este es parieto escamosa. Esta es esfenotemporal, aquí hay frontoefenoidal, esta es cigomático frontal, cigomático temporal, cigomático maxilar, es decir, todas tienen nombre, incluso entre las porciones del temporal hay sutura petrotimpánica, petroescamosa. ¿Okay? En el caso de los huesos del cráneo también voy a tener un total de 5 huesos que son neumáticos. Quiere decir que dentro tienen cavidades llenas de aire, que no son sólidos, que no son macizos. Miren cómo este hueco aquí en la silla turca es que lo hicieron, no es que sea un hueco que va ahí. Y ahí va a quedar alojado entonces el seno paranasal esfenoidal. No sé dónde metí un alambrito que andaba. Se lo había dejado a Ronald y no sé si me lo dejó por aquí. No hay un alambrito por ahí, un palito largo, un metal. Aquí no. Entonces, él decía que ese hueco para allá no es normal. Ese es el seno paranasal esfenoidal. Si usted abriera el frontal acá, aquí va a ser hueco. Quedaría el seno frontal. Miren el maxilar como el hueco. Este es el mayor seno paranasal que tenemos, que es el maxilar. Y el etmoides, estos son celdillas etmoidales abiertas ahí. Eso va cerrado. En vez de ser una gran cavidad, son como panal de abeja y se llaman celdillas etmoidales. La otra parte que es neumática es de la apófisis mastoides hueca, está llena dentro de celdillas mastoides. ¿Okay? Hasta ahí, ¿alguna duda? Bien, entonces, eso no sé si es parte de que quedó ahí del digástrico o es que había algo pegado. Entonces, vamos a empezar hablando de puntos craneométricos. En el cráneo vamos a tener distintos puntos craneométricos. En la diapo están marcados en rojo los que vienen en su libro. Como en Nación. ¿Qué leyeron que es en Nación? Cuéntame. ¿Y dónde queda? En la unión de los huesos nasales, aquí, con el frontal. Aquí es en Nación. La depresión entre los arcos superciliares se llama glabela. El punto más alto del cráneo se va a llamar vértex. La unión de la sutura coronal con la sagital, que aquí el frontal se forma por 2 unidades que cuando se unen dejan una sutura que a veces se ve, que se llama suturamento piqui, por eso el frontal, la fontanela anterior en los niñitos, que es lo que la gente le llama mollera, allá en Turca le llaman mollera, es rocoidal. ¿Okay?
La posterior, que es donde va la unión de la sagital con la lamboidea, se llama landa, el punto craniométrico, ahí quedaría fontanela posterior. Y ahí en la visión, bueno, el unión es el vértice de la protuberancia occipital externa. Por ejemplo, hay basión, hay opistión, hay acantión, hay naquión, hay bonión, hay estefanión, hay dacrión. ¿Okay? Sí tenemos en la visión lateral del cráneo dos puntos que son las fontanelas laterales anterior y posterior, o fontanela efenoidal y fontanela mastoidal, que quedan unos puntos craniométricos que sí son importantes que vienen descritos en su libro, que son el terión y el asterión. El terión es un punto, este punto craniométrico que aquí pintaron en verde, importantísimo. Miren qué delgado es el cráneo a ese nivel, por eso las personas mayores dicen que los golpes en la sien son peligrosos, matan a la gente, porque miren cómo por detrás va el surco de la rama anterior de la arteria meningia media, una fractura del terión rompe la arteria meningia media, produce hematomas epidurales y si usted no trata al paciente se va a morir. En la formación del terión participan 4 huesos. Participa la escama del frontal, el ala mayor del efenoides, la escama del temporal y el parietal. ¿Okay? Entonces el terión es este otro punto que lo forman los huesos occipital, temporal y parietal, donde confluyen las estructuras. Esta se llama parietomastoidea, occipitomastoidea y lamboidea. Perdón, parieto escamosa, disculpen. Occipitomastoidea y lamboidea, ahí queda el asterión. Entonces, ¿cuántos puntos craniométricos tengo en la visión lateral? 2. Dudas hasta ahí. Vamos a empezar a hablar ahora de cada hueso. Dijimos que hay 3 huesos que tienen porción escamosa, hay 3 huesos que tienen apófisis cigomática para formar el arco cigomático. Los 3 que tienen porción escamosa son occipital, temporal y frontal. Vamos a empezar por el occipital. Esta es su porción escamosa. Hasta aquí es la porción escamosa del occipital. Esta es la porción basilar, mírenla por fuera o mírenla por dentro. Esto se llama clivus. Aquí la porción basilar va a tener el tubérculo faríngeo, donde se fija el rafe faríngeo. Y 2 porciones laterales, como las laterales son pares, por eso son 4. ¿Okay? ¿Cómo me ubico cuál es la porción lateral del occipital? ¿Qué me dice la señorita Sonia de los Guandiques que ve ahí? Que ve grandote ahí, que la delata. ¿Cómo se llaman estas cosas? Cóndilos occipitales. Donde usted vea los cóndilos es la porción lateral. ¿Para qué están los cóndilos? Sí, todos los días te voy a preguntar, pero no me quieres responder. Articularse con el atlas. Para articularse con el atlas. ¿Okay? Bien, aquí se forma la articulación occipito-atloidea, que es la articulación que une el esqueleto del cráneo a la columna vertebral. Entonces, miren, vamos a empezar por la escamosa. El vértice este, que es esta chibola que yo me toco acá afuera, como hemos dicho que se llama. Protuberancia occipital. Protuberancia occipital externa. Este es el agujero occipital humano. Por el agujero occipital humano van a pasar cerca de 12, 13 o 14 cosas, porque pasa el bulbo raquídeo envuelto por las meninges con el espacio solenoideo y líquido cefalorraquídeo. Pasa las raíces nerviosas del nervio espinal, pasan ramos meningios de C1 a C3, pasa el plexo simpático que acompaña a la arteria vertebral. Después de estructuras vasculares, las 2 arterias espinales anteriores que nacen de la vertebral se unen y salen por aquí, la médula, y las espinales posteriores pasan también por aquí. Y las vertebrales, por supuesto, porque se meten dentro del cráneo rodeadas de su plexo simpático. ¿Qué otra cosa pasa? Pasan ligamentos como la porción superior del cruciforme del atlas, el ligamento del vértice del diente y los ligamentos alares, junto con la membrana tectórica. Entonces ahí tienen todo lo que pasa por el agujero. Entonces viene aquí, dijimos que este es el hueso occipital, ¿verdad? Y que esta porción es escamosa. Entonces esto se llama de la protuberancia hasta el agujero magno, cresta occipital externa, línea nucal superior, que ya hemos oído hablar de ella. A mitad de camino nace la línea nucal superior, puede existir suprema, normalmente no es constante. ¿Qué tiene el escama por dentro? Ahora se los voy a enseñar mejor acá. Esto se llama protuberancia occipital interna, porque la gente no enseña cómo confluencia los senos o prensa aerófilo. La tórcula del aerófilo o prensa aerófilo o confluencia de los senos queda en la dura madre, no en el hueso. Ahí se llama protuberancia occipital interna. De la protuberancia hacia el agujero magno, miren la cresta occipital interna, ahí se fija la hoz del cerebro, que es un tabique dural, y de la protuberancia hacia arriba, a lo largo de los huesos occipital,
parietal hasta el frontal hay un surco del seno sagital superior, donde va alojado el seno sagital superior de la dura. Este surco que nace hacia los lados lo dejan los senos transversos, entonces hacia los lados del surco del seno transverso. Y miren cómo llega un momento en que se curva y se ensancha y va detrás de la porción petrosa corporal. Aquí se llama seno sigmoideo, surco del seno sigmoideo. Y si yo lo sigo me va a llevar al agujero yugular. ¿Por qué? Mírenlo ahí saliendo por el agujero yugular, porque el seno sigmoideo es el que en el borde del agujero yugular forma una dilatación que se llama golfo o bulbo de la vena yugular interna y origina la vena yugular. O se continúa como vena yugular interna. Entonces, ¿qué surco es este? Surco del seno. Surco del seno. Transverso, y acá el surco del seno, sigmoideo, y sale el seno sigmoideo por qué agujero? Yugular. ¿Ok? Hasta ahí vamos a detener un momentito. En la porción basilar esto es clivus, y por aquí es tubérculo faríngeo. Tocan el tubérculo faríngeo. Queda en el hueso occipital, eso se les acaba de preguntar. Ahí van a sentir el piquito del tubérculo faríngeo. Este es el piquito faríngeo, porque ahí se fija el rafe faríngeo. ¿Ok? ¿Lo tocaste? No sé. ¿Cuál es el clivus? Está por fuera o por dentro del clivus. ¿Dónde va el bulbo raquídeo? ¿Por fuera o por dentro? ¿Dónde va el tronco basilar? Ahí, correcto, por dentro. Por fuera solo porción basilar con tubérculo. Vale. ¿Tocaste el pico? ¿Cómo se lo saben? Lo sabo. ¿Cómo se? Es el único piquito, el único accidente que tiene la porción basilar por fuera es el tubérculo. Vale. Ok. Esta es la basilar por fuera, por dentro es clivus, la escamosa ya la vimos por dentro, miren las laterales. Aquí esta depresión que está detrás de los cóndilos se llama fosa condilia. Puede tener y puede no tener, miren que de este lado lo tiene y de este no, un agujero que se llama condilio. Si usted me pone solo condilio, es ese. Que pasan venas emisarias y diploicas. Emisaria es toda vena que atraviesa un agujero del cráneo para desembocar en un seno venoso dural. Diploicas las que drenan este hueso esponjoso que hay entre la tabla externa e interna del cráneo que se llama diploica. Hasta ahí alguna duda. La parte esta que se quita se llama calota. Estos son los huesos de la calvaria. Dudas con el occipital. Entonces, ¿cómo yo busco el canal del emboloso? De ladito debajo de los cóndilos. Esta mañana me ponían, se preguntó en el práctico de cráneo ahí, me ponían condilio. Condilio es este. La gente del hipoloso a veces le dice condilio anterior, pero tendría que decirle condilio anterior. Si le pone solo condilio, es este de acá. Y le dicen después este condilio posterior. Entonces, ¿qué va a pasar por aquí? Aparte del nervio hipoloso, pasan ramas meningias de la arteria faríngea ascendente. ¿Ok? Entonces, ¿qué hueso es este? Hasta aquí, occipital. Si a mí me llega ahora un paciente con una herida aquí, voy a decir que trae un trauma en región occipital o que tiene una herida en región occipital. Aquí tienen el hueso frontal, vuelve a tener el frontal 4 porciones. Porción escamosa, la escama del frontal, porción orbitaria que forma el techo de la órbita y una porción nasal. Cuando yo la quiero ver, ¿por qué yo no la veo? Porque como si fuera una pieza Lego, ahí se mete el etmoide. Este es el etmoide, pero está ahí con solamina clivosa. Esa U que usted está viendo sería la forma de la porción nasal del frontal. Y ahí se mete el etmoide, ahí queda una espina nasal del frontal que mira hacia adelante, que forma el tabique. Entonces ya vimos la escamosa por fuera. Hay gente que se le ve, miren a mí, aquí se le ven, donde van a salir los cachos. Acá hay, a eso se llama tuberosidad frontal. La depresión en el medio de la vela, estos son los arcos superciliares que terminan lateralmente en la apófisis cigomática del frontal. Esto se llama apófisis cigomática del frontal. Aquí quedaría la glabela. Y en los arcos superciliares hay dos agujeros. Este se va a llamar supraorbitario. Puede ser agujero, puede ser escotadura, dependiendo de cómo se haya osificado, ¿no? Por donde van vasos y nervios supraorbitarios. Y aquí quedaría medialmente uno que se llama supraorbitario. Tembló la tierra. Por donde van vasos y nervios. ¿Cómo vienen ustedes? ¿Qué onda? Llevamos semanas y media. ¿Ah? ¿Qué estamos viendo? Estoy viendo cráneo, empezando esto. Entonces les decía que por aquí van vasos y nervios supraorbitarios y supratrocleares saliendo de la órbita a la frente, a inervar y regar la frente. En la porción nasal, si yo lo quitara, pues esta U que ven ahí, si yo quitara el etmoide, porque el etmoide se mete como una pieza Lego ahí,
se llamaría incisura etmoidal, porque se mete el etmoide. Y aquí quedaría acá arriba una espina nasal de frontal, que solo para que sepan que existen, porque no la van a ver, porque no puedo desarmar eso. Y en la porción orbitaria aquí quedaría la fosa lagrimal, donde va alojada la glándula lagrimal. Por dentro de la escama, esto se llama cresta frontal. Ahí se fija la voz del cerebro. Va a seguir con el surco del seno sagital superior. Ya no, esta es la cresta gallina y el etmoide. Aquí sí queda ese agujero, se llama agujero ciego, por donde pasa una vena emisaria nasal desde la nariz que drena el seno gaseoso. Entonces, en la porción orbitaria, por encima, en la fosa craneal anterior, aunque usted le vea muchas crestas, no tienen nombre. Eso se llama impresiones digitales del encéfalo, no tienen otro nombre. ¿Hasta dónde tendría aquí frontal? Hasta aquí, ¿ven? Aquí ya es efenoide. Frontal desde aquí para adelante y aquí es etmoides. ¿Okay? Los parietales son estos. Cada parietal es un hueso plano, tiene una tuberosidad parietal y el punto más alto del cráneo se llama vértex. Ya vimos las suturas. Están estos agujeritos, miren lo que bien se ven aquí. Aquí se ve un agujerito parietal por donde van venas emisarias y diploicas. Cuando lo miro por dentro voy a ver a lo largo de los parietales el surco de la arteria meningia media o del vaso meningio y en el surco del seno sagital superior, como si usted, no estos grandotes, pero por aquí van, como si usted en plasticina hubiera marcado la punta de un lápiz, se llaman cositas granulares o granulosas que están alojadas las granulaciones granuloides o cuerpos de Paccioni, que es donde se le absorbe el líquido. Entonces ahí parietal. Vamos a hablar ahora de etmoides y efenoides y después vemos el temporal. El etmoide les decía que es este que se mete acá, que va a tener la cresta gay. Y el etmoide es como una cruz. La parte de arriba de la cruz es esta que se llama cresta gay. La parte de abajo de la cruz forma parte del tabique, míralo aquí, se llama lámina perpendicular del etmoides. La pata horizontal de la cruz, que aquí todavía está viva para que vean cómo es, llena de huequitos, se llama lámina cribosa del etmoide. Cribosa porque está multiperforada. Por ahí pasa los filetes olfatorios. Y después, como si fuera la querida letra pi de matemática hacia los lados, formando gran parte de la pared lateral de la órbita, miren aquí, es la lámina, se llama laberinto etmoidal. Algo, dígame, Moisés. Ajá. No, dime. Ah. Ya te lo mando entonces. ¿Oíste? Está bien, vaya pues. Sí. Entonces, les decía que como si fuera la letra pi, este es el laberinto etmoidal, es hueco adentro, está lleno como panal de aves de celdas etmoidales. Y la parte externa del laberinto se llama lámina papiráceo orbitaria del etmoide, que forma mayormente la pared medial de la órbita. Estos agujeritos que voy a dejar señalados para que se los pasen viendo, uno aquí y otro acá, entre frontal y etmoide se llaman agujeros etmoidal anterior y agujero etmoidal. Dejé marcado el posterior, y aquí está el anterior, etmoidal anterior y posterior. Pásenselos para que lo vean un momentito. Ahí pasan vasos y nervios etmoidal anterior y posterior. ¿Van o vienen de clase? Hoy hay un calor horrible. ¿Y lo pisaron o no? Estoy preguntando de su parásito favorito. ¿Ya terminó? No, acaban de terminar el segundo parcial, estamos empezando hoy el tercero. No, les estoy enseñando el etmoide. Entonces, en esa lámina papirácea es por fuera u orbitaria por dentro, se llama laberinto etmoidal. Tengo dos cornetes nasales. Los cornetes nasales superior y medio son accidentes óseos del etmoide. No pertenecen a ningún otro hueso, ¿ok? Porque hay un cornete nasal inferior que él por sí solo es un hueso, ¿ok? Eso deben manejar. Las celdillas medias van a formar, y eso lo vemos cuando veamos nariz, una elevación que se llama bula etmoidal, y hay un gancho etmoidal o apófisis. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos nariz, porque se ve mejor en los maniquíes, ¿ok?
¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas con el esmoide dónde va? Entonces, cuando yo quiera hacer mi idea de dónde va el esmoide, voy a pensar que es una pieza Lego que me metí en el techo de mi nariz, ¿ok? Y que forma mayormente la pared medial de mi órbita, que va mi globo ocular. Detrás, este es el esfenoide. Ahí la niña Katia está pasando el explorador por el conducto óptico. Este es el vértice de la órbita que lo forma el cuerpo del esfenoide, se llama conducto óptico. Por ahí va el nervio y la arteria oftálmica. Esto es el esfenoide. El esfenoide es un cuerpo que es aquí al medio, mírenlo acá. El cuerpo del esfenoide es alas menores, que son estas, que se unen por un yugo esfenoidal. Y estas son, mírenlas acá, las alas mayores. ¿Ven? Esta y esta, que yo decía que la puedo ver por tres lados. Y después esto se llama apófisis pterigoides. ¿Ok? ¿Cuál? Apófisis pterigoides. Vamos a empezar por el ala menor, mírenla acá, forma el techo de la órbita, pero por aquí la ve mejor. Esto se llama yugo esfenoidal. Este pico en que termina, aquí se osificó, eso no lo osificaba, ahí va libre. Este pico en que termina el ala menor se llama apófisis CLI, clinoides anterior, son dos, ahí se inserta la tienda del cerebelo. Entonces, este es el ala menor, esto se llama surco quiasmático o prequiasmático, viene la elevación, que se llama tubérculo de la silla turca, luego vendría la silla turca con la fosa hipoficiaria, y esto acá atrás, como el espaldar de la silla, es el dorso de la silla turca. Los picos en que termina el dorso se llaman apófisis clinoides posteriores. Entonces tengo alas menores con yugo esfenoidal, surco prequiasmático, tubérculo celaro de la silla, ¿qué más? Silla turca con la fosa hipoficiaria y apófisis, ¿qué? Dorso de la silla terminando los piquitos, ¿cómo se llaman? Si estas son anteriores, estas son apófisis y clinoides posteriores. Todo esto es clivos, ¿eh? Lo forman el cuerpo del esfenoide con la porción basilar. Entre ala mayor y menor, este orificio es la fisura, mírenlo aquí que bien se ve, este es el conducto óptico, esta es la fisura orbitaria superior que separa el techo de la pared lateral de la órbita. La fisura orbitaria superior, pues fisura porque es ampliada, es un agujero. Pasa tercer par, cuarto par, sexto par, la rama oftálmica del quinto, la vena oftálmica superior y una arteria que se llama recurrente meningia, rama lalaria. En el ala mayor voy a tener tres agujeros propios. Este que se abre hacia la fosa pterigo-palatina, jamás se va a abrir, miren lo que sale acá, es el redondo. Por ahí va el nervio maxilar, B2. Este es el oval y el espinoso se abren a la fosa infratemporal. El oval porque es ovalado, el espinoso porque queda en la espina del esfenoide. Entonces por el oval abandona el cráneo, por el redondo solo va el nervio maxilar hacia la fosa pterigo-palatina, por el oval pasa el mandibular que es B3, pasa la raíz motora del trigémino, pasa el nervio petroso menor y una vena que se llama, una arteria que se llama arteria meningia accesoria, rama de la primera porción de la maxilar. ¿Ok? Hasta ahí alguna duda. Luego viene el ala mayor, tiene 2 o 3 agujeros propios. Dígame, 2 o 3, ¿cuántos tiene? 3. Redondo, que jamás se va a abrir acá abajo porque se abre en la fosa pterigo-palatina, mírelo aquí. Oval y espinoso. Son propios de ella. Por el oval, ya dijimos que va el nervio mandibular, la raíz motora del trigémino, el nervio petroso menor y la arteria meningia accesoria. Por el espinoso, y miren cómo de ahí sale el surco de la arteria meningia media, la gente le dice el espinoso, redondo menor y el redondo mayor. Por ahí va la arteria meningia media con su plexo simpático y pasan ramas meningias del nervio mandibular. Le pusieron espinoso porque este pico en que termina el ala mayor se llama espina del esfenoide. ¿Ok? Este no, este es el agujero rasgado o lacerum, normalmente está cerrado en el vivo por el cartílago de la trompa, pero lo atraviesan venas emisarias. ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, entre alas mayores y maxilares está la fisura orbitaria inferior, por aquí va el nervio maxilar, ramas y de la arteria maxilar. La vena oftálmica inferior hacia el plexo pterigoideo normalmente está cubierto por un músculo que se llama músculo orbitario de Müller, que es un remanente embrionario. Y esta es la apófisis pterigoide, solo la veo por debajo. Tiene lámina pterigoidea medial, lateral, la medial termina en un gancho pterigoideo. Esto se llama fosa pterigoidea, este piquito se llama fosa escafoidea, mírenla acá. Que en la escafoidea se origina el músculo tensor del velo del paladar. No tengo más nada ahí. Si yo lo pudiera desarmar, aquí se hacía una incisura, una muesca.
se llamaría pterigoidea, y ahí se mete la apófisis piramidal del palatino. Hasta ahí alguna duda. Entonces este agujero se llama lacerum y este se llama yugular, porque la gente le dice rasgado anterior al lacerum o rasgado y rasgado posterior al yugular. ¿Okay? Por el yugular va el seno sigmoideo, que se convierte en vena yugular interna, seno petroso inferior, arteria meningia posterior, que es la rama terminal de la faringe ascendente, y pasa en noveno, décimo y onceavo par craneal. Hay que saberse por cada agujero lo que pasa. Hasta ahí, ahí hasta, nos quedaría ver entonces el temporal. Míralo acá. Le pusieron temporal porque por ahí es por donde primero salen las canas, marcaría el tiempo. Y en el temporal es donde usted tiene su oreja con quien se articula su mandíbula. El temporal va a tener 5 porciones, eso depende del libro por donde uno lo lea. Pero lo vamos a ver como viene en Garner y lo enseñan aquí. Porción escamosa, mírela acá. Donde usted vea la fosa mandibular y el tubérculo articular, la apófisis cigomática del temporal, esa es la porción escamosa. Aquí va a tener encima el meato acústico externo, esta cresta se llama cresta suprameatal o supramastoidea, hay un surco de la arteria temporal media. Esto se llama fosa mandibular, tubérculo articular, y esta es la apófisis cigomática del temporal. En la porción escamosa por dentro, pues lo que voy a ver es el surco de la arteria meningia media, no veo más nada. La estiloidea, que aquí está quebrada, la apófisis estiloide con su vaina, no tiene más nada. Esta sería la mastoidea, la apófisis mastoide, y esta gran ranura que yo les decía, mírenla ahí, es la incisura mastoidea o digástrica, ahí sí, inserta el vientre posterior del digástrico. Este es el surco de la arteria occipital, ¿ok? Entonces siempre el lateral, porque eso se pregunta muchísimo, se llama incisura mastoidea o digástrica, y el más medialito, menos profundo, surco de la arteria occipital, ¿ok? Entonces, apófisis mastoide, miren los agujeritos mastoideos, este se ve bien bonito. 1, 2, por donde van venas emisarias y diploicas, querían adrenar al seno sigmoideo, y también pasan por ahí ramas meningias de la arteria occipital. Aquí va la arteria occipital y sus ramas meningias se meten por ahí a ayudar a irrigar la dura madre de la fosa craneal posterior. Entonces, 5 porciones. Dijimos que esta se llama escamosa, estiloidea, mastoidea, timpánica, donde usted ve el meato acústico externo. Y esta es la porción, esta, como parece una piedra, un peñasco atravesado en medio del camino, se llama porción petrosa del temporal. La gente le dice peñasco del temporal. Fíjense que algo que hay que saber del peñasco es que es hueco. ¿Ya se van? Es atravesado en toda su longitud por la arteria carótida interna, mírenlo. Aquí se abre el conducto carotidio en su vértice para meterse dentro del cráneo. Adentro de él está el oído medio y él con la cadena de huesecillo, y está el oído interno. La porción petrosa tiene 3 caras. Cara inferior, mírenla acá. Aquí queda el surco músculo tubárico donde va la tuba auditiva. Cara anterior que mira a la fosa craneal media. Aquí queda agujero y surco del nervio petroso menor y mayor. Y este es el surco del seno petroso superior que va al seno transverso. Este surco se llama surco del seno petroso inferior, drena el cavernoso directamente hacia en la fosa yugular, hacia la vena yugular interna. Él va a desembocar en la vena yugular interna. Esto, esta elevación que tiene la cara anterior de la porción petrosa es lo que se llama eminencia arqueada. Y aquí quedaría atrás, nada más me interesa que se aprendan este orificio. Ese es el meato acústico interno. No es que me voy a meter un pañuelo por el externo y va a salir por el interno. Por ahí va el séptimo, el octavo par, el nervio intermediario de Brisbane y los vasos laberínticos hacia el oído interno. Entonces es meato acústico interno, este es meato acústico externo. Y entonces, como les dije que busco el agujero yugular para no confundirme con el meato, voy a seguir el surco del seno sigmoideo o el del petroso inferior y me lleva al agujero yugular. ¿Ok? ¿Dudas? Sigue el surco del seno sigmoideo, meta por ahí el estilete, cuando lo sigue la va a llevar al agujero yugular. A ver, sí. Bien, ¿dudas con neurocráneo? Acuérdense que es importantísimo saber dónde está el hueso, porque cuando usted le diga a un paciente con un trauma, una herida, usted describe la región del cráneo acorde a los huesos subyacentes. Bien, entonces vamos a los huesos de la expresión facial o de la cara. ¿Qué huesos tenemos aquí? Los nasalitos, miren qué chiquiticos son, no tienen más nada, los huesos nasales, aquí hay uno y aquí hay otro, son los que se fracturan mucho en los boxeadores.
Esto se llama abertura piriforme. Cuando se unen los dos maxilares, miren la espina nasal anterior, esta es la espina nasal posterior. ¿Ok? El cornete nasal inferior, que por sí solo es un hueso, aquí está roto. Estos son los nasales. Aquí vendría, se ve mejor de este lado, el lagrimal unguis. Este es el conducto nasolagrimal, que se llama el meato nasal inferior. Aquí quedaría el lagrimal unguis, que tiene la cresta lagrimal posterior. Este es el cigomático o malar. El cigomático o malar es esto nada más. Miren aquí, aquí, aquí y aquí. Es este pedazo nada más. Tiene apófisis frontal, maxilar y temporal y forma el arco cigomático. Aquí va a tener un tubérculo orbitario, aquí tiene un pequeño agujero y después por aquí se abre un cigomático facial y aquí un cigomático temporal. Y tiene apófisis cigomáticas del temporal, del maxilar y del frontal. ¿Okay? Vamos a ver ahora el maxilar para después explicar más vivo. Mañana vemos la fosa craneal. Este es el maxilar, que la gente le dice maxilar superior y maxilar inferior. Lo correcto es maxilar. Entonces, y los palatinos, perdón, me falta el palatino. Este impar es el vómer, antes que lo terminen de romper. El vómer es esa cosita nada más así. Y las alitas. Las alitas se fijan al rostro del elefante. El palatino es este, de aquí para atrás. Y es una L. Esta es la lámina horizontal, miren los agujeros palatino mayor y menor. Para aquí vendría la perpendicular. Aquí queda la apófisis piramidal, es decir, yo hago una L y aquí donde se unen las dos partes de la L, que es la apófisis piramidal del palatino. El palatino forma parte posterior del paladar duro, míralo aquí. Este es el agujero palatino mayor, hacia el paladar duro pasan vasos inervios palatino mayor y para el paladar blanco